Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Saludos cordiales, ¿qué tal? Siempre les digo que en fin, que no nos vemos, pero nos escuchamos y nos imaginamos, ¿no? Y escuchar e imaginar, pues son puntos fundamentales para descubrir la auténtica magia de la radio. Bienvenidas, bienvenidos al Rompeolas. Un rompeolas que tenemos hoy dos temas interesantes, por lo menos siempre pensamos eso. Le damos naturalmente el saludo cordial a todas las emisoras que se conectan en estos momentos con nosotros, con la 10 Capital Radio, para llevarle a sus oyentes a lo largo y ancho del archipiélago canario el programa, y otros también pues que lo hacen a lo largo de la semana. Así que hoy vamos a hablar de dos temas. Primero, vamos a hablar con Ramiro Rivas. Él es doctor en historia. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que siempre es necesario hablarlo para que no se olvide, porque se cumple nada más y nada menos que 50 años del asesinato de Antonio González Ramos. Mucha gente, sobre todo jóvenes, no sabrán quién es Antonio González Ramos. Para eso está Ramiro, para recordar qué pasó en aquella etapa tan cruel, que siempre se dijo que aquí en Canarias no había pasado nada, y sí pasó muchísimo. Y luego tenemos la segunda parte a Marcial Morera, que es catedrático de lengua española, y vamos a hablar con él un tema también interesante: bronca generacional en Canarias. Y entre uno y otro pues está el mirafondo, esa pequeña reflexión, en este caso de una frase muy interesante de Ana Belén. Todo eso aquí, como antes le comentaba, en el Rompeolas. Anda, corre y búscatelo, con miedo a volar. Bueno, pues nada, vamos con el primer tema. Ahí al otro lado tengo a Ramiro Rivas, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, y bueno, con él, que ha investigado bastante el asunto, no solamente investigado, sino que lo ha vivido y lo ha sufrido también en su físico, ¿no? La parte de la represión. Vamos a hablar con él, que como antes les estaba comentando, que es doctor en historia. Vamos a hablar de esos 50 años que se cumplen ya de la muerte de Antonio González Ramos. Y hay que ver cómo pasa el tiempo, cómo vuela el tiempo, ¿no, Ramiro? Buenos días. Buenos días, pues sí, 50 años, nada más ni nada menos, que ya se han cumplido, ¿eh? Que ya se han cumplido. Hace unos pocos días, sí. Parece que fue ayer, ¿no? O sea, hay cosas en la memoria en la que se quedan como... ¿No tienes esa impresión, Ramiro? Hay cosas como se quedan eternamente, ¿no? Sí, fueron aquellos momentos muy difíciles. El tardofranquismo fue una situación y un final de ciclo, de etapa, de régimen, pues muy duro, muy conflictivo, pero por otro lado con muchas esperanzas, ¿no? También. Sin embargo, siempre se dijo que aquí no, salíamos que del aquí negro no. túnel, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tampoco es que se aclarara después tanto tampoco. Pero bueno, sí es verdad que aquí siempre se dijo después de que, bueno, que aquí realmente, o sea, siempre se le quitó la importancia a lo que había pasado aquí en Canarias, y aquí Canarias sí pasó. Sí, claro que pasó, efectivamente. Aquí sufrimos una durísima guerra,
No hubo frentes de batallas concretos, pero sí hubo una resistencia popular muy considerable y que se alargó en el tiempo, ¿no? Durante pues un par de años, en medio de la guerra inclusive. Y luego Canarias fue una de las retaguardias más importantes de apoyo y de ayuda al bando franquista, ¿no? Y eso va a tener como consecuencia de la derrota popular, ¿no?, una durísima posguerra de la cual salimos en Canarias, que se alargó muchísimo, salimos muy a finales de los años 60, ¿no? Y realmente aquí enlazamos casi directamente con el tardofranquismo, que fue una etapa, como te decía antes, pues muy difícil, muy dura, muy enorme, con una enorme represión, con una enorme crueldad y con unas desigualdades de todo tipo, pues muy importantes, aunque la veíamos con esperanza porque la mayoría de la población pues no conocíamos o habíamos roto con la dictadura como tal, y éramos muy jóvenes y teníamos una esperanza de conquistar pues la libertad, el socialismo y la democracia. Qué bonito es imaginar, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene 20 años. Bueno, ahí lo batallamos, al menos. Ahí lo batallamos. Ramiro, y en estas circunstancias, en estas circunstancias, pues está la represión que se traduce, digamos, en el asesinato, en el último asesinato del régimen franquista, que es el del obrero Antonio González Ramos. Háblanos, sobre todo también para las nuevas generaciones que no conocen la historia de Antonio González Ramos. ¿Quién fue Antonio González Ramos? Sitúanos en la etapa más o menos con lo que estás comentando. Sí, Antonio. Sí, no, por eso digo que Antonio González Ramos fue uno de los muchos canarios que tuvo que emigrar. Él emigró pues a Alemania en concreto y regresó a su isla natal y aquí entró como obrero en una gran fábrica de tabacos que era la de la Philip Morris, y en Alemania pues había sido se había concienciado de la situación de opresión, de explotación de la clase obrera, y se había acercado pues al Partido Comunista tanto español como alemán, ¿no? Que por cierto estaba prohibido en la República Federal de Alemania en aquellos años, ¿no? Sí. Y cuando regresó aquí pues se acercó también pues a las células comunistas que existían por aquí. El Partido Comunista en Tenerife en concreto pues estaba bastante desorganizado y habían surgido distintas organizaciones políticas, entre otras pues la oposición de izquierdas al Partido Comunista, en donde se afilió Antonio González Ramos. Y era pues un activo militante sindical dentro de su fábrica, que en el verano del 75 inician pues una huelga. Las huelgas en aquella época, a finales de la dictadura, pues estaban prohibidas, por supuesto. Y entonces, pues se significa en cierta medida pues como activista obrero y activista, digamos, sindical. Sí. O sea, que era conocido por los instrumentos represivos del régimen, por la policía, etcétera, ¿no? O sea, él era un líder entonces, digamos, ¿no? No llegaba. Era un activista. Era un activista, vale. Era un activista tanto político, ¿no? Pertenecía, digamos, a una organización comunista, que luego, casi un año más tarde, pues deriva en la conformación, en la organización en la que estaba él encuadrado, en la organización del Partido de Unificación Comunista de Canarias, ¿no? El PUC. Porque era gente cindida del Partido Comunista de España. Era gente cindida del Partido Comunista de España. Sí, era gente cindida del Partido Comunista de España, ¿eh? Como había sucedido pues con otros grupos políticos
en aquella época de principios de los años 70, sí. Y Sí, entonces, sí. ¿y qué pasó después, Ramiro? O sea, él era entonces ese activista, militante y tal. Sí, 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 y se Está esa produce, huelga ahí que se montan y ¿qué pasa? sí, en septiembre del 75, cuando la cuestión de los fusilamientos, etcétera, bueno, se endurece la represión porque ya desde el año 73 venía un largo conflicto entre la gran parte de la sociedad, ¿no? La clase obrera, los jóvenes estudiantes, las mujeres, la gente de los barrios, etcétera, están cada vez más concretamente contra el régimen, que también se estaba deshaciendo, ¿no? El dictador pues estaba ya en las últimas, se estaba pues muriendo en concreto, y la dictadura pues lo que hacía era lo que siempre había hecho, ¿no? O sea, aumentar hasta grados pues de enorme dureza las acciones represivas, ¿no? Y entonces se produce pues una caída en Barcelona de gente de aquí, que de Tenerife, y les cogen pues toda una documentación, o sea, números de teléfono, direcciones, etcétera, y la policía, la brigada social de aquí pues organiza grandes redadas, ¿no? Y es en este contexto de represivo donde Antonio González pues es avisado, digamos, por gente de su organización, que está habiendo pues peligros, que hay problemas con la brigada social, y que la policía y que tenga cuidado. Y entonces él pues pasa la documentación que tiene en su casa, los periódicos de comunistas, libros, etcétera, pues a un vecino, no significado, para que se los guarde. Y este vecino, pues el hijo pues tiene en fin, lo coge la Guardia Civil y la policía, y bueno, y iba pues que en aquella época pues era muy corriente, era bueno menor de edad y conducía evidentemente sin carnet, ¿no? Claro. Entonces él, para tratar de eso, pues denuncia a que su padre, un amigo de su padre, tiene papeles ahí en su casa y tal, etcétera, ¿no? Y la brigada social pues hace un registro en la casa y le ve al vecino de Antonio, pues además de los papeles, le descubre papeles que no tienen mayor importancia, pero bueno, estaban prohibidos también, tener libros clandestinos y prensa y propaganda clandestina. Claro. Y también descubren pues que este vecino pues tenía toda una serie de cartuchos de dinamita que utilizaba para la pesca furtiva, ¿no? Y entonces a la policía, a la brigada social en aquella época, o sea que pues tenía se en le ese ocurre, momento tenía toda el tema de la prensa, digamos, más la dinamita, ¿no? Sí, claro. Entonces a la policía pues ve los cielos abiertos, porque para ponerse una medalla y los típicos, y lo que organiza la brigada social, ve la posibilidad de organizar un gran montaje, ¿no? O sea, el descubrir, digamos, una célula terrorista aquí en Tenerife, o sea, que le viene de perilla, y para, bueno, en fin, ponerse medallas, al igual que estaba haciendo pues la policía de Euskadi, o la policía en Barcelona, o la policía en Madrid. Bueno, y eso significaba pues honores, subidas de sueldo, citaciones, medallas que eran pensionadas también, etcétera, ¿no? O sea, adquirir méritos delante de las autoridades de sus mandos. Y entonces pues detienen al vecino, detienen al hijo, detienen a Antonio. Y en la detención de Antonio, pues lo que hacen es lo que hacían siempre con tanto, en medio además de las caídas que se producen, o sea, se produce la detención de toda una serie de militantes de la izquierda a partir del Partido Comunista hacia la izquierda, ¿no? Entonces cae gente de OPI,
aquí Antonio, cae gente de la Liga Comunista, cae gente de que luego será de la ORT, en fin, etcétera, ¿no? O sea, que hay un montón de gente a lo largo de sucesivas, digamos, detenciones y actuaciones en registros y etcétera de la policía para hacer la gran redada, el gran montaje, etcétera, ¿no? Y entonces a Antonio además les interesaba más porque al fin y al cabo era un elemento, digamos, de la clase obrera que había Era un trabajador participado, efectivamente, era un obrero tabaquero, ¿no? Y que había participado en una huelga victoriosa en una de las grandes fábricas de tabaco de la época en Tenerife, ¿no? Y entonces, bueno, aplican le aplican, bueno, las torturas, ¿no? Y las torturas que se hacían, pues, de forma cotidiana en las comisarías de todo el país, estamos hablando en septiembre, octubre, finales de octubre de 1975, ¿no? Y el principal torturador es uno de los inspectores más importantes de la Brigada Social, ¿no? Que es Matute, en concreto, ¿no? Muy conocido, un individuo pues muy incrustado dentro de la sociedad tinerfeña, ¿no? Y Matute, bueno, y hay distintas y variadas versiones, ¿no? O sea, lo que sí es muy importante, que reclama, digamos, la situación actual del conocimiento histórico, es hacer una obra, ¿no? Relatando con pelos y señales y documentación en mano para impedir, pues, los bulos, las leyendas, las mentiras. Claro, esclarecer todo. Sí, efectivamente. Sí. O sea, cosa que como siempre, pues no se ha hecho. ¿Y qué hacía, hablando, qué torturas podía hacer? Por ejemplo, ¿qué tipo de torturas podían estar dándose de todo tipo, ¿no? O sea, bueno, primero te aplicaban la ley antiterrorista, que te podían tener 10 días detenidos sin derechos absolutamente de nada, y entonces, bueno, de no dejarte dormir, luces, no darte la comida suficiente, impedirte beber agua, pero fundamentalmente son torturas físicas de todo tipo, desde paliza hasta aplicarte electrodos, o aplicarte, digamos, métodos métodos de tortura, como podía ser, pues, la bañera, o en fin, u otros parecidos, ¿no? Parece que a Antonio le dieron, pues, bastantes palizas, y en concreto el comisario, el que sería luego el subcomisario Matute, en concreto, era además experto judoka, tenía una reputada academia de artes marciales y de judo en Santa Cruz, en concreto, pues era el que se encargaba de torturar y de aplicar, digamos, sus conocimientos de ese tipo de lucha de arte marcial sobre los presos. Y después, Ramiro, vete contándonos, porque el tiempo ya casi no nos queda. Venga. ¿Perdón? Digo que te adelantes un poco, porque nos queda poco tiempo. Sí, ya. Vale. ¿Y entonces qué pasó después de esas torturas? Bueno, que Matute, pues, lo mata. En las torturas que le aplica, se deja caer, según cuentan, parece ser que es la versión correcta, de rodillas sobre el plexo solar de Antonio, y lo mata. O sea, lo revienta y muere. Y el médico y el resto de policías que estaban por allí, el guardia civil y el médico, se niegan a hacer un montaje para tratar de tapar, digamos, el asesinato de Antonio, ¿no? La policía, Matute y compañía, y la Brigada Social, pues intentan tapar el asunto, ¿no? Inclusive lo llevan en un coche de la policía y lo tiran en la carretera, diciendo que se ha intentado escapar, esposado, etcétera.
Eso fue en la autopista Santa Cruz Laguna, donde lo habían tirado. Sí. Dale. Sí. Y bueno, y a partir de ahí, pues... Como que él intentó escaparse del coche, digamos, ¿no? Sí, claro, esposado y tal, ¿no? Vale. Entonces se ve. Lo que pasa es que en aquel momento se tiene la cuestión de que tanto el guardia civil, que era el testigo del asunto, se niega, digamos, a confirmar la patraña, ¿no? Y, en fin, la judicatura en su eso, pues no lo ve muy claro. Y el médico se niega a afirmar, digamos, con la muerte accidental, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se abre un proceso judicial, pero vamos, eso no es lo importante, porque realmente eso queda en nada, porque junto con el resto de asesinatos que la dictadura comete aquí, ¿no? Y la dictadura y el régimen del 75, tanto el de Bartolomé como el de Javier, pues quedan impunes, ¿no? Y el de Antonio todavía está impune, en concreto. Qué tremendo. Antonio, que luego tiene una calle en La Laguna, Antonio González Ramos. Sí. Y, por cierto, que ha habido un comportamiento, pues, muy poco cuidadoso, tanto de eso. Se le pone, pues, bastantes años más tarde, una pequeña calle en La Laguna recordando, pues, su figura, y su familia, pues, lo pasó muy mal, ¿no? Hasta que, bueno, se le pudo conseguir, pero muchos años más tarde y tal, a su viuda, pues, un pequeño trabajo en las dependencias municipales del ayuntamiento lagunero. Ramiro, ¿tú no crees que no se ha hecho justicia, verdad, con toda esta gente que dio hasta la vida, ¿no? No. O sea, No ¿qué solo ha con toda pasado? esta gente, Coño, sino que estamos hablando de un caso extremo, porque por las manos de Matute y la Brigada Social en los bajos del antiguo gobierno civil ahí de la calle Méndez Núñez, pasaron varias docenas de personas que fueron torturados, y algunos de ellos, pues no lo han podido, no se han recuperado nunca de las torturas y de las sedicias a las cuales han sido sometidos, y algunos de ellos, como Chicho Montesinos, por ejemplo, algunos de ellos acabó suicidándose o acabaron muy mal. O sea que aquello no es una cuestión que se haya salido de rositas y que lo de Antonio haya sido, digamos, un incidente aislado. No. Era una sistemática que se siguió, además, produciendo durante muchos años después, en la mal llamada y malhada democracia, ¿no? Monárquica, evidentemente. O sea, porque la lucha que nosotros habíamos emprendido en los años 70, la emprendimos por la defensa, la conquista de la libertad, la democracia y el socialismo. Por eso, o sea, y estábamos por la ruptura contra el franquismo, ruptura que no conseguimos. Y lo que se hizo fue lo que tenemos, el régimen del 75, es el régimen. Ahora acaba de salir las memorias del señor Juan Carlos I, ¿no? Y en donde reconoce concretamente, y es lo cierto, de que él fue rey porque Franco así lo decidió. Sí, eso mismo ha dicho. Incluso no lo criticaba en absoluto, sino No. tenía Hombre, buena sintonía con él, digamos, ¿no? Es de agradecido ser muy agradecido. Total. O sea, porque sin la decisión de Franco, Juan Carlos no hubiese sido rey. Claro, nunca. Ramiro, se nos fue el tiempo, otro día te llamo y seguimos hurgando en esa historia que tanto sabes. Cuanto tú quieras, amigo. Bueno, un abrazo. Pues, gracias. mándame, Ramiro. Ya sabes lo que me tienes que mandar. Sí. Total. Bueno. Venga, chao, Pues nada. Adiós, chao. Gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, pequeño alto en el camino, como siempre, una poquita publicidad y seguimos con la parte del mirafondo de Ana Belén y luego con Marcial Morera. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio.
El Casino de Santa Cruz te invita a descubrir el arte, la historia, la gastronomía del país de Armenia. Un viaje cultural que une Tenerife y Armenia en una paleta de colores diseñada para degustar la cultura armenia. Armenia en colores, Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei, Cabildo de Tenerife. ¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en cajasiete.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra. La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones. Si estás entre ellas, vacúnate. Llama y pide cita al 012. La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias. La pasión por el motor llega a un entorno exclusivo. Zona Racing Canarias, Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei, Cabildo de Tenerife. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappeanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Capital Radio. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte del programa. Tenemos una reflexión de Ana Belén muy interesante, ¿no? Pero antes de pasar a la reflexión de Ana Belén, quiero mostrar, en fin, la repulsa total por una noticia que nos acaba de llegar ahora desde Atán, Tenerife. En fin, supongo que nuestros oyentes estarán pendientes de ese famoso drago en la laguna, que, en fin, que corría gran peligro y por lo visto lo han talado, ¿no? Entonces dice Atán que primero el Ayuntamiento de la Laguna, porque, en fin, protesta, ¿no? Dice Atán porque el Ayuntamiento no protegió al drago, ¿no? En fin, yo tuve la oportunidad de verlo este fin de semana, un drago precioso, pero precioso, ¿sabes? Y me echó las manos a la cabeza nada más que pensar que ese drago, con lo bonito y lo precioso que era, esté talado. Es que no me lo puedo creer en el pleno de, en fin, de la época que vivimos, ¿no? ¿Dónde está esa ayuda? El drago está protegido, pero está protegido, ¿cómo que está protegido? En fin, cosas que el de resultado final es para echarse uno las manos a la cabeza. En fin, seguiremos este tema a ver cómo va. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar a Ana Belén en esa historia que ella tiene, que dice que mirar para atrás. Miren lo que ella mira para atrás. Yo echo la mirada atrás lo justito. Sí, la mirada atrás solo para saber de dónde vengo. Solamente. Hacia adelante, mira, cuando canto solo le pido a Dios y digo esta frase, que el futuro no me sea indiferente. Pienso, ya el futuro me va quedando menos, poquito. Entonces me interesa el presente, es lo que me interesa. Para atrás, decía un músico nuestro, ni para tomar impulso. Hay que mirar lo justito, y sobre todo sin nostalgia. Esta canción que Víctor ha escrito, que yo la subtitulo La canción del nostálgico, porque, claro, todo lo de antes era mejor, llovía más antes, fíjate con la que hemos tenido, con la lluvia, llovía más antes, los veranos eran... ¿Qué ocurre? Pues que esa persona a la que él se refiere
echa de menos que antes era joven. Entonces, no hay que echar de menos que antes éramos jóvenes. Hoy, lo que hemos vivido, pues qué suerte que lo hemos vivido, ¿no? Vamos. Ya. Mira. Bueno, pues nada, seguimos adelante. Y en esta ocasión, como antes le comentaba al principio del programa, en la presentación, Marcial Morera, que es catedrático de lengua española, vamos a hablar con él de un tema, la bronca generacional en Canarias. Pero que yo creo que él, que estuvo escuchando también el tema de Ana Belén ahora, está de acuerdo con lo que ella dice. ¿O no? Marcial, buenos días. Sí, buenos días. Te lo digo porque precisamente tu artículo iba un poco por ahí, ¿no? Sí, totalmente, claro. Yo creo que de todas formas ella esto desdeña un poco el pasado, pero le da poca importancia. El pasado tiene mucha importancia. El pasado realmente es el que hace que seamos como somos. Y es verdad también que a medida que nos vamos haciendo mayores, ya lo que tenemos es fundamentalmente pasado, y independientemente de la actitud que se adopte respecto de ese hecho, eso es un hecho real, va habiendo pasado. Y muchas personas, digamos, a medida que van cumpliendo muchos años, sobre todo en edades avanzadas, ya se recrean en el pasado, y la nostalgia no es una maldición, sino todo lo contrario, es lo que les sirve de consuelo. Es lo que les sirve de consuelo porque les alegra recordar los momentos felices de la vida, ¿no? Que es verdad que ya no lo tienen, que ya lo perdieron, y esa es la parte, digamos, más agria de la nostalgia, pero es verdad también que vivieron ese momento, y recordar esos hechos que, en fin, que fueron posibles, ¿no? Porque, en fin, porque la vida les dio esa oportunidad, alegra el corazón de la gente, ¿no? Marcial, pero ella también habla de que bueno, que lo que habla realmente es que antes se era joven, ¿no? Cosa que tú también un poco lo comentas en tu artículo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, porque siempre decimos, no, porque antes, parece que antes era todo, yo qué sé, ¿sabes? Eso sí, eso sobre todo recuerdo una intervención en televisión de José Luis Coll, que le preguntaron si con Franco vivíamos mejor. Dice, no, con Franco no vivíamos mejor, con Franco éramos más jóvenes. Claro, efectivamente. Es decir, mucha gente recuerda la época de Franco porque era joven, no porque viviera mejor en la dictadura, ni mucho menos, ¿no? Claro. Esas son sutilezas que ven los humoristas y la gente de talento, ¿no? Claro. Marcial, ¿y dónde crees tú que está, por ejemplo, esa frontera, ¿no? Porque tú dices, a medida que nos vamos haciendo mayores, hasta que llega un momento en el que ya nos recreamos con lo pasado, ¿no? ¿Y dónde está esa frontera, digamos, cuando ya deja uno de tener no sé, iniciativas o ilusión, ¿no? Ahí ese punto, ¿no? Bueno, es difícil mantenerlo siempre, ¿cómo lo ves? Claro, yo creo que eso es una cuestión de experiencia personal. Probablemente sobre eso no se pueda teorizar, y la evolución vital de cada persona pues es distinta, ¿no? Hay personas que van perdiendo ilusiones en vivir, porque precisamente se dan cuenta de que la vida es bastante injusta, ¿no? Y bastante ilógica, ¿no? Una persona que ha estado toda su vida trabajando para aprender, que ha estudiado, que sabe un montón de idiomas, que tiene un conocimiento enorme de una determinada cosa, le entra un Alzheimer o una demencia senil y se acabó todo eso. Y sin necesidad de, digamos, esa tragedia, lo cierto es que también la muerte pues convierte a todo en inútil, ¿no? Y entonces hay gente que, en fin, que se desanima ante esa situación, que se percibe, que llega un momento en el que se percibe, la misma Ana Belén ahora decía eso, y me queda poco futuro, efectivamente, es verdad, hay que reconocer que es así, ¿no? Es decir, a medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos más pasado que futuro, y por eso probablemente es por lo que también nos centremos en el pasado y valoremos el pasado, y nos consolemos con el pasado, ¿no? Porque el futuro ya para personas de 80 o 90 años, pues es corto, y también eso explica
lo que decía ella de que se centra más en el presente, efectivamente. ¿Por qué se centra en el presente? Pues porque no tiene un futuro, digamos, muy reducido, muy limitado, ¿no? Entonces, claro, eso depende, ya digo que eso depende de cada persona en particular. El momento de claudicar, ¿cuándo claudica? O no claudicas, sino simplemente que te limitas a vivir de lo que has hecho hasta ese momento, cuidar los nietos, etcétera, ¿no? Eso depende de cada persona en particular, pero se da ese hecho. Es verdad que más tarde o más temprano terminas reconociéndolo porque es una evidencia, ¿no? Se deja de curiosear, no sé. Decía, hay una frase muy buena de Clint Eastwood, que le preguntaron que cómo era que todavía sigue siendo director de películas y tal, con 90 y tantos años, y él dijo una frase muy interesante. Le decía que él había intentado toda la vida no dejar entrar al viejo, o sea, que dice que el viejo intenta entrar por la ventana, por allí, por acá. Claro. Pero el viejo termina entrando, más tarde o más temprano termina entrando porque es natural. Es decir, en muchas ocasiones también esa claudicación que comentamos se produce porque vas perdiendo facultades, una cuestión física tan elemental como esa, ¿no? Hay personas que, en fin, que dejan de caminar, que no les funcionan las piernas, entonces pues todas esas cosas implican todas esas limitaciones, desaniman a la gente, o mejor, obligan al ser humano a aceptar la realidad de los hechos, ¿no? La realidad de los hechos que se impone, la realidad biológica se impone a la otra, al deseo de la vida, que depende de la racionalidad, ¿no? Todo el ser humano tiene esas dos partes, la parte, digamos, biológica y la parte esta más bien racional, ¿no? Y la racional, por eso no entiende desde la razón no se entiende la muerte se entiende solamente desde la biología, pero no desde la razón. Pero claro, la biología termina más tarde o más temprano imponiendo su ley en el ser humano, ¿no? Marcial, hablas tú en tu artículo, hablando lógicamente, dentro del mundo de la lengua, que las lenguas cambian para mejorar, no para empeorar. La ley del menor esfuerzo llamaron los lingüistas del siglo XIX al motor de esta tendencia de las lenguas a superarse a sí mismas. Así puede decirse que las lenguas románicas son más perfectas que su madre, que es el latín vulgar, porque simplificaron su compleja estructura. ¿Cómo es la evolución de la lengua? A veces decimos también, un poco lo que estaba comentando, ¿no? Ahora se habla de esta manera, ¿cómo evoluciona la lengua? Es lo que tú comentabas ahora, las lenguas evolucionan digamos, a simplificar lo más posible para decir lo que hay que decir con el menor esfuerzo posible. Eso es lo que ¿Eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es bueno, claro, es bueno porque la lengua es un instrumento para comunicarse. Y efectivamente, cuanto menos energía necesites, cuanto menos energía, digamos, mental y también física, ¿no? Digamos, oral, ¿no? Necesites para expresar lo que tienes que expresar, pues mejor, más perfecto el instrumento, ¿no? Y eso es lo que sucede en las lenguas naturales. La cosa es más compleja porque a veces también intervienen factores, digamos, de reorganización interna de los sistemas que quedan precisamente por evolucionar en un determinado sentido, quedan coja, una oposición queda coja, desaparece una oposición y entonces esa laguna hay que rellenarla. Los sistemas tienden al equilibrio, ¿no? Pero digamos de forma así general, la evolución de las lenguas es siempre para mejorar, es decir, siempre en el sentido de reducir lo más posible la energía o la fuerza que se necesita para expresar lo que uno tenga que expresar, ¿no? ¿Y tú no crees que muchísima gente pensará justamente lo contrario? Es decir, que ahora, por ejemplo, decimos, yo qué sé, se ha simplificado tanto que a lo mejor ahora decir una palabra tal, ya no la estructura, no, ¿sabes? Digamos que no tiene esa riqueza que tenía antes, o que aparentemente no la tenía, no lo sé. Bueno, el planteamiento tradicional es, digamos, el contrario al que yo estoy haciendo, ¿no? El planteamiento tradicional te dice que no, que en fin, que toda evolución es una degeneración de la lengua, pero eso es un planteamiento conservador, eso es un planteamiento. Eso sería conservador. Vale. Claro, planteamiento de la lengua desde el punto de vista de las generaciones antiguas, ¿no? Claro, que quieren mantener su código intacto, porque es como si nosotros ahora ¿no? Es como si nosotros ahora habláramos como hablaban nuestros bisabuelos o algo así.
Exactamente. Y no hubiese evolucionado. Y no hubiera evolucionado. Exactamente, es que el español de Canarias de hoy, el español de Canarias del siglo XX, incluso el popular, no digamos ya el español de Canarias así más del formal, ¿no? El popular no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero digamos que es bastante distinto del español tradicional de Canarias de finales del siglo XIX, por ejemplo. El español de finales de Canarias, Canarias de finales del siglo XIX, por ejemplo, no tenía aspiración de esa implosiva, de ese final de sílaba. No lo tenía. Hablaban todos como, desde ese punto de vista, como los herreños mayores, porque los herreños jóvenes actuales también ya aspiran, ¿no? No había neutralización de la oposición vosotros-ustedes. Hasta el final del siglo XIX en toda Canarias se mantenía la distinción vosotros-ustedes, aquí se pronomina vosotros-ustedes. Es decir, que se hablaba desde ese punto de vista como La Gomera. Claro, las cosas cambiaron, llegó un momento en el que se introdujo la aspiración, probablemente a partir de Andalucía, por influencia andaluza, que en fin, que siempre digamos determinó el español de Canarias, influyó siempre mucho sobre el español de Canarias, porque la Canarias tradicional dependía de Andalucía. Al fin y al cabo, la Canarias hispana la fundan los señores territoriales de Andalucía, ¿no? Lanzarote y Fuerteventura, García de Herrera, los Peraza, etcétera, ¿no? Por tanto, la dependencia de Canarias de esa zona es históricamente importante, y eso hace que el español nuestro sea un español de base andaluza. La pronunciación del español de Canarias es una pronunciación propiamente andaluza. Es verdad que en el vocabulario hay más influencia portuguesa, que tiene otra explicación, pero digo que a finales del siglo XIX se introduce por influencia andaluza la aspiración, y hace cambiar radicalmente la pronunciación o de forma, digamos, ostensible, la pronunciación del español de Canarias, ¿no? Y en el sistema pronominal pues pasa lo mismo, ¿no? Se elimina la forma vosotros en favor de la forma ustedes, y terminamos hablando como hablamos. Pero ahora vuelve otra vez como el ciclo a comenzar, porque ahora se vuelve, ¿no? Sí, efectivamente, ahora también se está o sea, muchísima gente ya aplica el vosotros o... Sí, efectivamente, claro. Es lógico, por otra parte, porque al fin y al cabo se trata de un recurso de la lengua española, que es de todos, ¿no? Ese recurso es verdad que hoy no se emplea de forma general en el español de Canarias. En el español de Canarias lo que se suele emplear para designar al oyente plural es ustedes exclusivamente, excepto en algunos sitios. La Gomera no, La Gomera está muy viva la distinción, y en puntos de Tenerife y en puntos de La Palma, ¿no? Pero en fin, parece que está, digamos, en retirada. Y efectivamente hay de vez en cuando, hay brotes, digamos, de distinguidores, porque de alguna porque es verdad que a veces hay determinadas situaciones comunicativas en que la oposición ustedes viene muy bien, ¿no? Les voy a escribir tal cosa, es decir, esa frase sola, les voy a escribir una carta a ustedes. Bueno, eso es más o menos claro, pero a veces uno echa en falta el posesivo vuestro o vosotros, ¿no? La carta suya, la carta suya en el sentido de ustedes, ¿no? Sí. Que ahí coja la cosa, ¿no? Y entonces pues hay gente que digamos que sucumbe a la tentación de emplear el vuestra carta, ¿no? Claro. Vuestra carta, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, eso hay que... yo creo que en estas cuestiones de lenguaje tampoco hay que ser excesivamente dogmático, ¿no? Es verdad que en la norma canaria general hoy lo predominante es el ustedes y no el vosotros, pero si alguien en alguna ocasión emplea el ustedes, pues no hay que crucificarlo, ni mandarlo al paredón, ni nada de esas cosas, ¿no? Y todo eso ocurre, Marcial, mientras, en fin, el fenómeno de redes sociales, el no sé qué, la introducción de nuevos elementos en fin, que ahora igual estamos escuchando a gente joven y no la gente no lo podemos comprender, ¿no? Ese momento que estamos viviendo,
Marcial, ¿cómo lo ves? Es importante, es un momento, no cabe duda que es un momento clave, es un momento importante, ¿no? Sí, mira, déjame terminarte de comentar una cosa que, en fin, que se me pasó respecto de la, y ahora volvemos a esto, ¿no? Respecto de la neutralización del vosotros ustedes y de la recuperación del vosotros. Y lo más interesante de ese hecho, de que efectivamente hay este rebrote que estamos comentando del vosotros en determinados sectores, lo más determinante de ese hecho es que ya ese rescate del vosotros ya digamos que tiene un sentido distinto del que tenía tradicionalmente. Ya se emplea no como fórmula de tratamiento de confianza, sino como fórmula de tratamiento de respeto. ¿Y por qué? Es decir, eso sí que es trascendente, le ha dado vuelta, el hablante canario actual le ha dado vuelta, digamos, a la semántica de ese pronombre y le atribuye una significación distinta, ¿no? De tal manera que los camareros, por ejemplo, muchos camareros emplean el vosotros para dirigirse a los clientes, cuando se trata de varios, como una forma de respeto, no como una forma de confianza. Pero hay que tener en cuenta que en el sistema pronominal español el vosotros es forma de confianza, lo que es fórmula de respeto es el ustedes. Por eso, precisamente, cuando nosotros tratamos a los peninsulares, a personas peninsulares, a los de Castilla, por ejemplo, a los chicos, lo tratamos de ustedes, y no, ustedes no, vosotros. Es decir, se sorprenden, ¿no? Se sorprenden de que uno los trate con respeto, ¿no? Y no los trate de forma familiar, ¿no? Pero y vamos a lo otro que tú comentabas ahora, ¿no? Que era como la introducción de muchos elementos ahora, ¿no? Sí. El momento... O que te digan, usted, por ejemplo, si nos dicen a nosotros, usted... gente de fuera nos dice usted, me parece que te está como poniendo, ¿sabes? Te está como alejando, ¿no? ¿Sabes? Que y tú quieres como algo más cercano, no me diga usted, o sea. Evidentemente, así es, el usted es un pronombre de tercera persona y por tanto aleja. Y ahí es donde está la clave del asunto. Por eso precisamente también es por lo que el peninsular, nosotros ya, como estamos acostumbrados al ustedes ya consentir, digamos, familiar, porque es la única forma que tenemos para decir al oyente plural, pues ya no lo percibimos. Pero el hablante peninsular sí, porque en el hablante peninsular la oposición vosotros ustedes implica eso, que el vosotros es una fórmula de tratamiento familiar, de cercanía, el otro, el ustedes, con un pronombre de tercera persona, es una fórmula de tratamiento de respeto, ¿no? De respeto, de alejamiento de tercera persona, ¿no? Entonces, pero eso ya digo, aquí en Canarias, en esta restauración moderna, episódica, porque tampoco se puede decir que sea general, pues le ha dado la vuelta, ¿no? Y todo lo contrario, ha convertido al vosotros en fórmula de respeto y al ustedes en fórmula de confianza, claro, que es el sentido. Curioso, sí, total. Mira, y entonces lo que te estaba comentando de esa introducción ahora que nosotros te pones a escuchar a los pibes y igual ni le entendemos ni le comprendemos lo que están diciendo, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? ¿Siempre se dio eso o no se dio? Vamos a ver. Yo creo que es una exageración. Decir que no los entendemos es una exageración. Yo trato mucho con los jóvenes. Yo tengo dos hijas que son relativamente jóvenes todavía. Una tiene 23 años y la otra tiene 19. Y realmente yo no tengo ningún problema para entenderme con ellas. Me entiendo perfectamente. Son chicas, son chicas del mundo moderno, de la cultura esta, de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? No tengo ningún problema para entenderlo. Hay que tener en cuenta que lo que cambia, digamos, de una generación a otra son cosas más bien periféricas. Lo esencial de la cultura, de la lengua y del ser humano, eso no cambia. Eso no cambia en lo esencial. Podemos exagerar las cosas, ¿no? Pero eso generalmente se mantiene. Pero es verdad que hay cambios en la periferia, que en fin que tienen su influencia, que tienen su importancia. Tampoco hay que desdeñar la importancia que tienen estas cosas, ¿no? Pero no tanto. Una de las cosas fundamentales hoy es que, en fin, que estamos en un mundo abierto. El mundo tradicional es un mundo más cerrado, un mundo más de tribus, un mundo, digamos, más de aislado, incluso en la misma Canarias, en el mismo archipiélago canario, las relaciones que había hace 50 años entre los majoreros y los gran canarios, entre los majoreros y los tinerfeños, eran relaciones muy esporádicas.
No se puede decir que hubiera ahí la fluidez, digamos, de comunicación y de comunicación en todos los sentidos, no solamente, digamos, lingüística, sino también física, que hay en el mundo moderno, ¿no? Y eso hoy está incluso mucho más exagerado. Hoy las relaciones de todos los hispanohablantes, de todos los ciudadanos del mundo, pero en fin, si nos limitamos al aspecto lingüístico de todos los hispanohablantes, es enorme. Pues a través de las redes, a través de los medios, a través de la televisión, a través de Internet, ¿no? A través de los libros, a través de la prensa, es enorme. Y efectivamente eso influye en las lenguas. ¿En qué aspecto de las lenguas influye? Fundamentalmente en el vocabulario y en algunas fórmulas gramaticales, pero no en la fonética, por ejemplo. En la fonética no, la fonética se mantiene. La fonética es difícil que se produzcan cambios drásticos en la fonética. Ese hecho no ha afectado esencialmente al español de Canarias. Sí ha afectado al vocabulario, pero no al vocabulario, evidentemente, pero el vocabulario lo ha afectado también porque no solamente por la irrupción de las nuevas tecnologías, sino también por el cambio, digamos, de modelos económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué necesita hoy un pescador canario conocer la terminología de la vela si ya no se navega a vela, si ya se navega a motor? Ya, pues, todas esas palabras, izar la vela, etcétera, todo eso, escota, todo eso ha desaparecido, evidentemente, y el puño de la vela, todo eso ha desaparecido, ¿no? Pero en lo otro, ya digo, la parte esta fónica, que es una parte importante, una parte instrumental, pero una parte importante en las lenguas naturales, es una parte importante, es una parte instrumental, porque el significante es instrumental, digamos, es el instrumento para transmitir la información, transmitir la parte semántica del signo, es importante, es instrumental, pero muy importante desde el punto de vista de la identidad, porque nosotros reconocemos a la gente, lo reconocemos más allá, digamos, de lo que nos puedan comunicar, lo que nosotros podamos comunicarle a ellos, las reconocemos por la forma en que habla, por la pronunciación, fundamentalmente, ¿no? Por tanto, eso es un hecho importante, y es lo que define básicamente al español de Canarias, del español andaluz, del español castellano, del español de las distintas variedades del español de América, es el uso que hacemos del sistema fonológico español, la pronunciación, ¿verdad? Vale. Es verdad que hay otros factores, también hay otros factores. Pues bueno, pues de eso hablamos otro día, Marcial, que ya me he quedado sin tiempo. Ahora sí que antes, como estaba haciendo lo de la vela, ahora navegamos pero en internet. Un abrazo, Marcial, y seguimos hablando. Muy ¿vale? Bien. Venga, hasta luego. Adiós, un abrazo a todos. Bueno, pues nada, nos vamos hasta la próxima semana, que volvemos el martes a la 1 de la tarde. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, como siempre, y a través de ebooks en la 10 Capital Radio, en el programa aquí del Rompeolas, porque en este programa aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas, tiempo de conversar. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio.